Antonio Alonso, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Si no llegan a Israel o a el entorno de Gaza, ¿dónde irían esos 2.000 soldados estadounidenses? Pues muy buena pregunta. Depende de lo que consideremos cercano, ¿no? Porque Egipto no lo creo, porque desde la época ya de Obama, desde la época de que comienza al-Sisi a estar en el poder, cambia las tornas y ya el aliado preferido ya no es Estados Unidos, sino que es Rusia. Entonces dudo yo mucho de que Egipto deje entrar a tanto militar americano en su suelo. Entonces nos quedaría, si es vecino, nos quedaría Jordania, nos quedaría Irak, nos quedaría, y el más probable es el Líbano, donde sí que puede ser que cause o genere un papel más de disuasión, ¿no? Que juegue un papel más de disuasión para que Hezbollah no le abra un frente norte a Israel mientras está atacando a Hamás en el sur. Eso es lo que parece más probable. Si no van allí directamente, pues que se desplieguen apoyando a esa fuerza de la FINUL, de la misión de Naciones Unidas en la que España está participando, y ahora en noviembre se esperaba un relevo en ese componente español dentro de la FINUL, pues se enviarán a estos americanos, digo yo, a apoyar las labores, no con la misma misión, lógicamente, de interposición, una fuerza de interposición de paz, sino para disuadir a Hezbollah de entrar en el conflicto justo en este momento en el que pues, Israel está ocupado en el sur, y digamos que es un momento de debilidad, de vulnerabilidad. Entonces ya lo dijeron desde el primer día de los ataques terroristas de Hamás el 7 de octubre, que nadie tenga la tentación de entrar ahora en guerra con Israel, que nadie le entre la tentación de empezar a distraer a Israel de su sitio cuando está ocupado, ¿no? en ese ataque a Hamás. Se está hablando esta mañana desde Associated Press, desde las 8 de la mañana, de ataques en el sur de Gaza, que también colindan con el paso del Rafah, donde supuestamente 100 camiones, convoyes de Egipto intentan entrar para ayuda humanitaria, pero él ha dicho no, porque también pueden salir si abrimos el paso del Rafah, también podría abrirse. Bueno, claro, no lo abre Israel porque no lo controla, pero lo que ve es que puede haber una fuga de ciudadanos con visado, extranjeros, que salgan del país, y entre medias otros. Entre ellos, la duda o el peligro para Israel son terroristas de Hamás. Tenemos esa fotografía de ataques esta mañana, donde además ya había dicho Israel que se fueran los del norte de Gaza precisamente a refugiarse ahí. ¿Qué es lo que puede estar sucediendo? La información viene desde el lado palestino, ¿eh? Bueno, no, pero es completamente fiable en el sentido de que cuadra perfectamente con la realidad de los últimos días, ¿no? Es decir, el bombardeo justo de esa parte, no de todo el sur de Gaza, pero sí de ese paso fronterizo entre Israel y Egipto. Hasta no hace muchos años, efectivamente, Israel sí controlaba ese paso fronterizo entre Egipto y Gaza, puesto que hasta hace bien poco Gaza era considerado 100%, pues sí era territorio palestino, pero dentro del Estado de Israel, una situación un poco compleja, ¿no? Un poco complicada, pero al final las fronteras internacionales es un punto fuerte de lo que es la soberanía de un país. Y efectivamente ese paso de Rafah efectivamente es un paso por el que pueden entrar la ayuda humanitaria o pueden salir terroristas. Yo esto lo dudo, sinceramente lo dudo mucho. Es decir, como mucho puede servir para que gente que está atrapada en Gaza, porque si no pueden estar en el norte y no pueden irse a Egipto, pues ¿dónde pueden ir? Al mar, ¿no? Pues, todo lo demás es Estado de Israel, ¿no? Entonces, esa gente que vive en el norte, incluso hay una parroquia cristiana católica que está ahí metida, ¿no? En Gaza, y están atrapados, no pueden salir de esa situación, no pueden escapar de ser bombardeados, ¿no? Porque dicen que van a bombardear en el norte, pero les cierran el paso en el sur. ¿Qué esperanza les queda a esta gente, ¿no? Yo insisto mucho en estos últimos días en una cuestión, y es que si esto es lucha contra el terrorismo, el uso
de medios militares es contraproducente para luchar contra el terrorismo. Porque obviamente, y yo creo sinceramente que jamás buscaba esto, una reacción de Israel, y aunque fuera comedida, aunque fuera, digamos, equivalente, proporcionada a lo que había sufrido Israel, iba a causar muchas víctimas civiles en Gaza, en la franja de Gaza, y por lo tanto la bola ideológica del yihadismo pues iba a echar a rodar. Es decir, esa bola de nieve se va a ir incrementando. Si nadie pone un freno a toda esta escalada, pues obviamente esto va a seguir subiendo y se va a incrementar muchísimo. Es cierto que en el pasado Israel ya ha arrasado en otras ocasiones la franja de Gaza, pero precisamente con eso contaba Hamás. Hamás, por más que ellos digan nosotros luchamos por el pueblo palestino, es radicalmente mentira. Ellos luchan solo por sus propios intereses y lo que hacen es actuar en contra de los intereses de los palestinos. Los tienen de rehén, y a lo mejor muchos en Gaza, yo no digo todos, pero sí muchos apoyan a Hamás. En las elecciones del 2006 fue más del 40% de la población de Gaza que votó libremente, se supone, por Hamás. Pero aún así han secuestrado a la totalidad de los palestinos que viven en Gaza y les obligan a pensar en estos términos maniqueos de o estás con Hamás, o estás conmigo, o estás con Israel, estás contra nosotros. Entonces, que eres cómplice de los sionistas, utilizando su lenguaje, o bien eres hermano nuestro. Claro, ante esa tesitura, pues es muy difícil ponerse en medio, tomar otro camino distinto a ese camino maniqueo. La parroquia católica, ya digo, está sufriendo muchísimo, no solo materialmente, sino también desde ese otro punto de vista espiritual, moral, en el que, bueno, pues se les obliga a decidir, ¿no?, entre un camino malo y el otro, pues, lógicamente, si te están bombardeando no puedes considerar que Israel sea tu aliado, tu amigo, alguien al que no hay que atacar, sino que hay que defenderse, ¿no? Entonces, ya digo, el uso de medios militares para acabar con el terrorismo se ha demostrado fehacientemente en estos 25 años prácticamente de lucha global o guerra global contra el terrorismo, desde el 11 de septiembre, se ha demostrado que el uso de medios militares quizás sea eficaz a corto plazo, pero a medio y largo plazo no lo es, porque provoca que surjan, facilita, si se quiere, que surjan nuevos terroristas. Esto es así. Es decir, matas a 10, pero surgen otros 100 que son sus familiares, por ejemplo, aquellos que han sentido que se les ha matado, se les ha arrebatado una vida justo cuando no debía habérsele arrebatado, ¿no? Entonces, el uso de medios militares debe ser quirúrgico y debe ser muy limitado en el tiempo. Si no, se corre el riesgo de ser contraproducente, ya digo, que es lo que estuvimos viendo durante estos últimos casi 25 años y quizás veamos en los próximos días. De hecho, ya hemos visto cómo en Europa, lo que pasa es que no se habla mucho sobre esto, pero en la última semana ha habido varios atentados yihadistas perpetrados por lobos solitarios, ¿no? Ayer, sin más lejos, en Bruselas, en la capital de la Unión Europea. Bueno, pues parece que es bastante fácil hacerse con un arma y bastante fácil ponerse a pegar tiros en medio de la calle a gente normal y corriente. No sé, pues la capital de las instituciones europeas quizás debería vigilarse un poquito más ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, en fin, que nos podría tocar a cualquiera, aquí en Madrid, en el metro, en el tren, donde sea. Quizás esto pues sea un problema de aquí en adelante, ¿no? Es decir, el uso de medios militares para acabar con el terrorismo es algo que a lo mejor no es muy aconsejable. Es muy fácil decir esto aquí, sentado en Madrid, en el despacho, tranquilamente, decirle a Israel, cuidado con los medios que utilizas y tal, cuando te acaban de hacer un atentado terrorista de esas características, ¿no? Pero alguien tiene que poner un poco de cabeza fría, de sangre fría y de parar esta escalada. Porque cuando dijo Netanyahu el otro día, este es nuestro 11S, pues es muy mala comparación. Porque efectivamente lo que vino después del 11S fue el fracaso de Afganistán y el fracaso de Irak. Es decir, que hay que aprender las lecciones de otros conflictos similares. Antonio, solo una pregunta más quería hacerte. Está Putin con Xi Jinping. Ayer estuvo hablando con gran parte de todos los países en Oriente Medio, entre ellos Irán. Diplomacia a ambos lados, Blinken, Biden, Scholz, Macron, por un lado,
Putin, no parece que Xi Jinping todavía haya entrado demasiado, pero sobre todo Putin para intentar evitar la escalada. ¿Cuál es el papel que puede jugar Putin, que también está dentro de la guerra de Ucrania, para intentar desescalar el conflicto? Está en China ahora mismo, ¿eh? Pues precisamente, bueno, he oído antes que era la primera vez que salía de Rusia, creo que no. Creo que el otro día estuvo en Kirguistán, creo que está ahí al lado, ¿eh? Pero bueno, ahora está en China, efectivamente. Y bueno, la cuestión es que precisamente este conflicto de Israel-Hamás resulta que pone sobre la mesa o pone en evidencia el tema de los double standards, del doble rasero, que tanto le gusta sacar a relucir pues tanto a China como a Rusia, tanto a Vladimir Putin como a Xi Jinping. Es decir, que unos son los criterios que se aplican al caso ucraniano y otros criterios totalmente distintos son los que se aplican al caso de Israel y Hamás. Bueno, pues esto es lo que critican ellos precisamente. Es decir, que dependiendo de quién esté involucrado, se aplican unas normas o se aplican otras. De hecho, ayer le hicieron una entrevista en la televisión china a Vladimir Putin y entonces el presentador, el entrevistador, le hace la siguiente pregunta. Bueno, ¿qué piensa usted acerca del Rules-Based Global Order, ¿no? Acerca de ese nuevo orden internacional basado en normas? Dice, ¿de normas qué normas? ¿Ha visto usted esas normas? Claro que no las ha visto, porque esas normas dependen del momento. Es decir, en cada caso, pues me la voy sacando de la manga. Y Vladimir Putin decía una cosa que tiene bastante razón, y es que después de la Segunda Guerra Mundial sentamos las bases de un derecho internacional cuyas normas fueron acordadas por todos y son conocidas por todos. Una vez que eso pasa, que pasa ese ambiente de post-Guerra Fría, pues ese conjunto de normas parece que se ha puesto en entredicho. Pero la realidad es que solo lo han puesto en entredicho una parte del sistema internacional, de la sociedad internacional, ¿no? Pero hay otra parte que todavía, pues, en fin, pues sigue subrayando o sigue reclamando el respeto a ese derecho internacional. Otra cosa distinta, por supuesto, es que Rusia lo cumpla estrictamente o que cumpla todos y absolutamente los principios de ius cogens, los principios de obligado cumplimiento dentro del derecho internacional, pero la verdad es que pues ha puesto el dedo en la llaga, ¿no? Porque hace ya, pues eso, 20 años, ¿no? Cuando Estados Unidos invade Irak. Decimos esta frase así de manera tan sencilla, pero si nos paramos a pensar un poco, y porque está ampliamente aceptada, Estados Unidos invade Irak. Pues claro, cuidado, porque si lo juntamos con el paralelo que es Rusia invade Ucrania, claro, es que cada uno tenía sus razones en ese momento para invadir ese país. Bueno, pues ambos han violado ese derecho internacional. Alguno dirá, hombre, no se puede poner ese paralelismo o comparar la situación de Irak y de Ucrania. Bueno, vale, pues adelante, debatamos, ya lo vemos por qué no se puede poner ese paralelo o ese ejemplo o ese modelo como ejemplo, pero la verdad es que con el derecho internacional en la mano, claro que se puede hacer y efectivamente es un caso clarísimo de double standard, ¿no? Es decir, una cosa es la respuesta que puede dar Rusia contra Ucrania y otra cosa es la respuesta que puede dar Israel contra Hamás. Cuando llevamos año y medio hablando de sentarnos en la mesa de negociación, de que no hay que acudir al uso de la fuerza para repeler un ataque o para entrar en otro país, etcétera, bueno, pues es que lo tenemos todo sobre la mesa. Entonces les va a venir muy bien a Xi Jinping y a Vladimir Putin este caso concreto para reivindicar una vez más el valor del derecho internacional. Xi Jinping o China, pero vamos, aunque sea a través de portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, todo el mundo sabe que China es Xi Jinping, ha reafirmado esa cuestión de la solución para Palestina, ¿no? Que es la solución ya desde el año 47-48, la creación de dos estados, uno israelí y otro palestino, en la zona, que sean viables, que convivan en paz, que no haya guerra por recursos en la zona, es decir, que no se estorben los unos a los otros. Esa es la solución oficial, esa es la solución que aporta la ONU. Eso no va a venir en un periodo de tiempo corto, en un plazo breve, eso no creo yo que suceda. Lo que parece más evidente es que vamos hacia una escalada de la tensión y ojalá se quede solo en una escalada de la tensión
y que todo se quede limitado a, pues eso, ¿no? A un conflicto que dure ya 75 años, pero que en esta fase del conflicto se quede limitado a 2, 3 semanas, 4 semanas y luego vuelvan las cosas a su estado natural, que es clima de tensión, sí, pero al menos sin muchos muertos al año, porque hay que recordar que antes del 7 de octubre había habido muertos en Tierra Santa, en Israel, había habido muertos en Jerusalén, en otras ciudades del Estado de Israel, había habido muertos, había habido ataques terroristas, 1 o 2 por semana. Lo que pasa es que con la guerra de Ucrania hemos estado prestando atención a la guerra de Ucrania y no tanto al megahit, que es el conflicto árabe-israelí desde hace, ya digo, 75 años. Gracias, Antonio Alonso. Marcos, profesor adjunto de Historia del Pensamiento de la Universidad CEU San Pablo. Buen día y buenas clases, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias.